A propósito de las palabras a las 4:30, don Felipe Zuleta, ¿qué le debemos dar más importancia esta semana? Oiga, Jorge Alfredo, hay que darle mucha importancia, con mucho rigor y mucho juicio a la reforma pensional, que yo creo que sí va a salir, eso está avanzando enormemente, es bastante compleja de entender, necesaria, no me cabe la menor duda, pero a mí me asaltan unas preocupaciones, y es qué tan sostenible va a ser en el tiempo. Porque ayer la ministra Ramírez, ayer o antier, dijo que en 15 años había que volverla a revisar, y una reforma pensional a tan corto plazo, es que 15 años en la historia de un país no es absolutamente nada, ¿no? Y esta mañana, oyendo al director de Prosperidad Social, al doctor Gustavo Bolívar, hablando de los bonos pensionales de 230 y pico mil o 20 y pico mil de los que habla el presidente Santos, para mayores de 65 años, entonces ahí a mí me surgió una duda que no la he podido despejar, y es las cotizaciones hasta de 2.3 salarios mínimos que van a Colpensiones y que serían obligatorias. El resto usted lo puede meter a fondos privados, si gana más, ¿no? Esas cotizaciones van para esos bonos pensionales de los adultos mayores. Buena pregunta. ¿Qué tan sostenible es en el tiempo? Sí. Yo o sea, no estoy haciendo una crítica, estoy, digamos, haciendo son interrogantes alrededor de esa reforma. Sí, porque claro, hombre, que millones de colombianos adultos mayores no tengan literalmente con qué comer, sí, o ponerse a eso, pues eso es una barbaridad. Ahora, 233 mil pesos no lo saca de la pobreza, pero les permite lo mismo que a las madres cabeza de familia. Un auxilio, claro. Pues algo, comer algo, pues una huepanela, un caldo, ¿no? Claro, puede ser. Pero la pregunta es, ¿qué tan sostenible va a ser en el tiempo? No vaya y sea que las nuevas generaciones, es decir, los muchachos que tienen hoy entre 20, 30, 40, aún los que no han cumplido la edad, o sea, tienen 50, ¿no? Se podrían quedar sin pensión. Eso es lo grave, eso es lo grave de la reforma. De aquí adelante muy podría ser, sí. Buenas preguntas. Sí. En segundo, don Felipe, iremos al Congreso de la República para ver cómo se discute el último día de debate para la reforma pensional al Congreso, y trataremos de abrir todos estos interrogantes si llega a pasar la reforma pensional, como todo parece y todo apunta a que pase hoy en el Congreso. ¿A qué le debemos dar más importancia esta semana, don Álvaro Forero? ¿Por qué no se ha tramitado una reforma pensional en Colombia si el sistema tiene más de 30 años y el sistema prometió incluir a la mayoría de los colombianos y es uno de los peores del mundo en resultados? Solo incluye a 1 de 4 colombianos, y cerca del 80% de los 1 que se pensionan lo hacen con un salario mínimo, o sea que no es un gran sistema. Entonces se pregunta uno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se sabe con el paso del tiempo que, por ejemplo, el gobierno Santos tuvo una reforma pensional lista, la preparó el exministro Rafael Pardo, pero se llegó a la decisión de no presentarla. Se dice lo mismo sobre el gobierno Duque, y está claro que la decisión fue no presentarla, o ni siquiera trabajarla. Y era necesaria ya desde esos gobiernos, sí señor. Y se pregunta uno por qué, si ese sistema está produciendo un sufrimiento social gigantesco, que buena parte de los 6 millones de viejos en Colombia no tengan pensión. La inseguridad social en la vejez es de las cosas más crueles que puede haber. Es someter a los viejos a vivir de los hijos, a vivir en condiciones dificilísimas cuando la salud ya no está, que hace que una sociedad sea tan insolidaria y sinvergüenza de que ni siquiera tramita una manera de mejorar un sistema que es a todas luces injusto. Hay que preguntarse por qué los gobiernos se hacen los tontos, ¿por qué pasaron de agache, dice usted, los anteriores gobiernos en una reforma pensional que se necesitaba, y en esta, ¿por qué no se dio todo? También le agrego preguntas, a la suya y a la de Felipe Zuleta, no se metieron, por ejemplo, con la edad de jubilación, que era necesario, como se han metido en tantas partes del mundo.
Les cobran mucho. Porque políticamente es Claro. inviable lo de la edad de jubilación, Claro. eso hay que hacerlo en 15 años. Claro. Pero en este momento no, porque hay que empezar por lo mínimo, que es por meter gente, Por meter gente, claro. al sistema pensional. Lo que se pretende es apenas con 250.000 pesos, eso no es nada, pero bueno, peor es nada. Los dos grandes problemas del sistema más graves son Sí. que cobija muy pocas, entonces Poca aquí gente. se van a incluir a los que no cumplen los claro, requisitos como decía Felipe. con un ingreso muy Ujú. básico. Y lo otro es que a pesar de que pesa más de 40 billones en el presupuesto nacional el subsidio a pensiones, Sí. más del 70% de eso se va perdón, a subsidiar las pensiones más altas, entonces lo que busca es corregir eso para dejar de subvencionarlo. Entonces se pregunta uno por qué. ¿Será que esos dos fondos, que son los que tienen el más del 90% de las pensiones, son tan poderosos, así como las EPS, para lograr que ese Congreso no se mueva un centímetro, Ujú. ni siquiera por física caridad con sus votantes? ¿O será por interés propio de los congresistas, de los que no quedan cobijados por los 10 años de seguridad jurídica del régimen actual? Obviamente este es un tema complejo en todas partes, con los grandes cambios demográficos que está viviendo el mundo, donde la gente empieza a vivir mucho más años, donde se están envejeciendo las poblaciones, Sí. y hay menos jóvenes. Ahí está. Pues los países se han visto en problemas. Ya. Vimos como en Francia acaban de tener grandes revueltas por el aumento de la pensión. Pero se pregunta uno, ¿por qué? ¿Por qué? Pero peor que esto, si Gustavo Petro estuvo cerca en el 2018 de llegar a la presidencia, le ganó Iván Duque, pero estuvo cerca, estaba el campanazo. Y se sabía que un gobierno de izquierda Sí. prometía estas cosas Sí. para avergonzar a un sistema político Claro. que no hacía ninguna reforma importante. ¿Por qué no las hicieron bien hechas como dicen que quieren hacerlas en vez de dejárselas a Petro? Aprobados hasta el momento y va rodando la reforma pensional en este momento. Ya iremos al Congreso. El artículo 4, los principios del sistema de protección social integral para la vejez, deberes de los empleados y contratantes también, prestaciones del sistema en sistema de protección social integral para la vejez, como decía don Felipe Zuleta y don Álvaro Forero, características del sistema de protección social integral para la vejez, incompatibilidad pensional. Está siendo aprobada en este momento la reforma, iremos en segundos al Congreso de la República. Mientras tanto, don Pedro Viveros, a qué debemos dar más importancia. Jorge, había una ley que en principio se iba a hundir en el Parlamento, pero la Cámara de Representantes la revivió. Es una ley que va a permitir, si pasa los 8 debates, porque es de orden constitucional, Sí, señor. va a permitir el transfugismo. Eso quiere decir Cambiar que, de un partido a otro. que cambien de partido sin tener Bonita ningún palabra. tipo de inconveniente legal. ¿Le gusta? Hoy en día, para que un político Lo haga. pues es ilegal, o tiene que renunciar al partido y a la curul y esperar un tiempo para poder volver a hacer política con otro partido. Este proyecto de ley está buscando que se permita el transfugismo. Ese mensaje de pasar ese proyecto de ley quiere decir que si se garantiza eso y pasa, en las próximas elecciones vamos a ver una cantidad de personas que hoy están votando unas cosas con un grupo político, con una serie de inconvenientes que de pronto se les pueda presentar a futuro para ser reelegidos, pero por medio de esta ley les va a permitir aparecer acorazados en otro partido. Ojalá que alguien se ponga la tarea de mirar muy bien quiénes están votando qué en el Parlamento, si esa ley llega a pasar, para saber con certeza qué votaron y qué van a votar en otro partido, y no que lo que estemos haciendo es una ley para que todos terminen expiando sus culpas y terminen más adelante en partidos que eran hoy de oposición y mañana tienen el favor de Claro, la opinión pública y se los cambian. señores tranquilamente dan una voltereta Brincan y tranquilitos. brincan y se lavan sus culpas. Entonces, a mí personalmente, yo soy creyente de menos Sí. partidos. Hoy en Colombia hay Sí. muchos partidos, Sí. muchos movimientos. Ahí el Consejo de Estado está quitándole una cantidad de personería jurídicas a unos partidos y hay que estar mirando qué partidos ya no tienen esa personería. Quitaron el Ok. Creemos del señor Fico, le quitaron un Sí. partido a la doctora Clara López, porque hay unas demandas sobre esos partidos. Ojalá que en Colombia hubiera menos partidos y que todos los colombianos supiéramos quién votó qué
para ver a quién le entregamos nuestro voto en las próximas elecciones de Congreso, Jorge Alfredo. Van 77 artículos de 95, en segundos iremos al Congreso de la República. Don Juan Camilo Maldonado, queremos dar más importancia. Mire, Jorge, a las negociaciones de paz que arrancarían en las próximas semanas entre el gobierno Petro y la segunda Marquetalia al mando de Iván Márquez. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, no solo anunció el levantamiento de órdenes de captura, sino que aseguró que las fuerzas militares y la policía van a brindar seguridad para estas negociaciones, lo que da a entender que los diálogos de paz con esta guerrilla se darán en Colombia. En lo que no es Voz Populi, hemos conocido que se está considerando una zona en el departamento de Guainía para adelantar estos diálogos de paz. Recordemos que la frontera con Venezuela es la zona de influencia donde se mueve Iván Márquez. El gobierno Petro aún no formaliza su equipo negociador, pero la guerrilla ya tiene varios nombres. Entre los negociadores están Walter Mendoza y el Zarco Aldinever, hombres de confianza de Iván Márquez. ¿A qué le debemos dar más importancia? ¿Qué importa? Al estilo Voz Populi.